Historia de China. La dinastía Qing. El ascenso de los manchúes. Parte 1. Hay un hecho sobre la historia china tan sorprendente, tan contraintuitivo, que desafía todo lo que la mayoría de la gente piensa que sabe sobre China. Durante los últimos 268 años del Imperio Chino, desde 1644 hasta 1912, China no fue gobernada por chinos. Fue gobernada por manchúes, un pueblo del noreste de Asia que constituía apenas el 2% de la población de China. Esta minoría étnica diminuta conquistó el imperio más poblado de la tierra, estableció la dinastía Qing, presidió la mayor extensión territorial en la historia china y gobernó sobre aproximadamente un tercio de la población mundial en su apogeo. Y aquí está lo verdaderamente extraordinario. Los manchúes no solo conquistaron China, fueron absorbidos por ella. Comenzaron como conquistadores extranjeros, guerreros nómadas de las estepas y los bosques de Manchuria. Terminaron como emperadores chinos que hablaban chino, practicaban confucianismo, patrocinaban arte chino, se presentaban a sí mismos como los legítimos herederos de miles de años de civilización china. Fueron culturalmente sinizados, incluso mientras mantenían políticamente el control. Esta es una de las paradojas más fascinantes en toda la historia china. Una conquista extranjera que resultó en la adopción cultural de los conquistadores por los conquistados. Pero la historia de la dinastía Qing no es solo sobre conquista y asimilación cultural. Es también sobre expansión imperial masiva. Los Qing expandieron China a su mayor extensión territorial, conquistando el Tíbet, Xinjiang, Mongolia, Taiwán, consolidando control sobre regiones que siguen siendo parte de China hoy. Es sobre modernización y resistencia a la modernización. Los Qing presidieron la transición traumática de China del imperio tradicional al Estado-nación moderno, encontrándose con el imperialismo occidental, sufriendo humillaciones devastadoras, luchando por reformarse mientras mantenían legitimidad. Es sobre el siglo de humillación, las guerras del opio, los tratados desiguales, la invasión extranjera, la rebelión interna, el colapso final que terminó más de 2000 años de gobierno imperial en China. Y es sobre cómo una dinastía extranjera dejó un legado tan profundo que China moderna, con sus fronteras, su diversidad étnica, su trauma histórico, su determinación de nunca más ser débil, sigue siendo moldeada por la era Qing. Esta es la historia de la dinastía Qing, el ascenso de los manchúes. Cómo una minoría étnica diminuta conquistó China, cómo gobernaron el imperio más grande de Asia Oriental, cómo fueron sinizados y sin embargo mantuvieron el control, y cómo su eventual colapso transformó China para siempre. Si quieres entender más sobre la historia china y cómo eventos como estos moldearon nuestro mundo de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Estamos descubriendo las historias que los libros de texto omiten. Para entender cómo los manchúes llegaron a gobernar China, necesitamos retroceder al noreste de Asia, la región que ahora llamamos Manchuria, aunque ese término en sí fue creado durante el periodo Qing y es algo controvertido. Esta es una región de vastas llanuras, bosques densos, inviernos brutales y tradiciones ecuestres. Durante siglos, esta región fue el hogar de diversos pueblos tungúsicos y mongoles cazadores, pastores, algunos agricultores sedentarios, organizados en tribus y clanes, frecuentemente tributarios nominales de China, pero manteniendo autonomía de facto. Durante la dinastía Ming, 1368-1644, que gobernaba China, estas tribus norteñas eran vistas como bárbaros, pueblos no chinos en las fronteras del imperio, a veces comerciando, a veces atacando, nunca completamente controlados. Pero a finales del siglo XVI y principios del XVII, algo notable sucedió. Uno de estos líderes tribales comenzó a unificar las tribus dispersas de Manchuria en una sola fuerza política y militar. Su nombre era Nurhaci, Nuer-Hachi, y es el fundador de lo que se convertiría en el Estado Manchú y eventualmente la dinastía Qing.
Nurhaci nació en 1559 en el clan Aisin-Gyorō de la tribu Jianzhou Jurchen. Los Jurchen eran un pueblo tungúsico que había gobernado el norte de China siglos antes durante la dinastía Jin, 1115-1234, antes de ser conquistados por los mongoles. Entonces había un precedente histórico de los Jurchen conquistando China, aunque había sido 400 años antes. Nurhaci era brillante, carismático y ambicioso. Comenzó unificando las tribus Jurchen bajo su liderazgo a través de alianza matrimonial, diplomacia, conquista militar. Para 1616, había consolidado suficiente poder para declararse Khan y establecer el estado Jin posterior, Later Jin, explícitamente conectando su estado con la anterior dinastía, Jin Jurchen, reclamando legitimidad histórica. Pero el logro más importante de Nurhaci fue militar e institucional. Creó el sistema de banderas, Baqi. Este fue un sistema brillante de organización militar y social que se convirtió en la columna vertebral del poder manchú. Así es como funcionaba. Toda la población Jurchen manchú fue organizada en unidades llamadas banderas, Koi, cada una identificada por un color distintivo, originalmente 4 banderas: amarilla, blanca, roja, azul, luego expandida a 8 agregando 4 banderas bordeadas: amarillo bordeado, blanco bordeado, rojo bordeado, azul bordeado. Cada bandera era tanto una unidad militar como una unidad social, incluía guerreros, sus familias, sirvientes, tierras. Todos los manchúes pertenecían a una bandera. Estabas registrado de nacimiento en una bandera. Servías en esa bandera. Tu identidad estaba vinculada a tu bandera. Las banderas eran comandadas por oficiales designados por el Khan emperador, creando una jerarquía militar centralizada. Y crucialmente, las banderas no solo incluían manchúes a medida que el estado Jin posterior se expandía. Incorporaron mongoles y chinos Han en el sistema de banderas, creando banderas mongolas y banderas Han. Esto le dio al estado manchú la capacidad de movilizar fuerzas masivas, no solo guerreros manchúes, sino también mongoles y chinos que habían sido reclutados o habían desertado. El sistema de banderas era notablemente eficiente. Permitió a los manchúes que eran numéricamente pequeños, probablemente solo unos cientos de miles, ejercer control militar sobre territorios vastos y eventualmente sobre China entera con cientos de millones de personas. Era un sistema de organización de conquista y control, diseñado específicamente para una minoría, gobernando una mayoría. Nurhaci comenzó a atacar el territorio controlado por Ming. La dinastía Ming, que había gobernado China desde 1368, estaba en declive, plagada por corrupción, faccionalismo en la corte, rebelión interna, presión fiscal, incapacidad para responder efectivamente a amenazas externas. Nurhaci ganó varias victorias contra los ejércitos Ming. En 1619, en la batalla de Sarhu, las fuerzas de Nurhaci derrotaron a un ejército Ming mucho más grande, demostrando la efectividad militar del sistema de banderas. Nurhaci murió en 1626, pero su hijo Hong Taiji continuó la expansión. Y Hong Taiji hizo algo crucial: cambió el nombre del estado. En 1636, rebautizó el estado Jin posterior como Gran Qing, Daqing, y cambió el nombre étnico de Jurchen a Manchú, Manzhou. Esto fue significativo. El nombre Qing, que significa puro o claro, fue elegido deliberadamente para contrastar con Ming, que significa brillante. Y el nombre Manchú creó una nueva identidad étnica, unificando las diversas tribus Jurchen, mongolas y otras del noreste bajo un solo nombre, creando un sentido de pueblo manchú común. Hong Taiji también comenzó a presentarse a sí mismo no solo como Khan de los manchúes, sino como emperador legítimo de China. Adoptó títulos imperiales chinos, estableció instituciones burocráticas modeladas en la burocracia Ming, patrocinó la erudición confuciana,
estaba preparando el escenario para conquistar China, no solo como invasor extranjero, sino como legítimo heredero de la tradición imperial china. Pero Hong Taiji murió en 1643 justo antes de que los manchúes conquistaran China. Su hijo, un niño de 6 años llamado Fulin, fue colocado en el trono como el emperador Shunshi. Pero el poder real estaba en manos de regentes, particularmente el hermano de Hong Taiji, Dorgón, un brillante estratega militar y político. Y fue bajo Dorgón que los manchúes realmente conquistaron China. Aquí está lo extraordinario. Los manchúes no conquistaron China principalmente a través de su propio poder militar. Lo conquistaron porque China estaba desgarrándose desde adentro, y los manchúes se presentaron como salvadores. En 1644, la dinastía Ming estaba al borde del colapso. Rebeliones internas habían estallado en todo el imperio. El más significativo fue liderado por Li Zicheng, un líder rebelde que había construido un ejército masivo y capturó grandes partes del norte de China. En abril de 1644, Li Zicheng capturó Beijing, la capital Ming. El emperador Chongzhen, el último emperador Ming, se ahorcó en Prospect Hill detrás de la ciudad prohibida. La dinastía Ming había caído, pero Li Zicheng no pudo consolidar el control. Era visto por muchos funcionarios Ming y élites como un bandido, no como un gobernante legítimo, y crucialmente, un general Ming llamado Wu Sangui, que comandaba fuerzas críticas defendiendo el paso de Shanghai, paso de montaña entre Manchuria y el norte de China, tomó una decisión fatídica. En lugar de rendirse a Li Zicheng, invitó a los manchúes a entrar en China para restaurar el orden y vengar al emperador Ming caído. Era una invitación. Los manchúes no rompieron a través de las defensas chinas, fueron invitados por un general chino a entrar. Y nadie podía haber esperado cuán completamente esta invitación transformaría China. Parte 2. Cuando el general Wu Sangui abrió el paso de Shanghai para las fuerzas manchúes, en mayo de 1644, probablemente pensó que estaba reclutando aliados temporales para derrotar a Li Zicheng y restaurar alguna forma de gobierno Ming legítimo. No se dio cuenta de que acababa de entregar China a conquistadores extranjeros que gobernarían durante los próximos 268 años. Las fuerzas manchúes, lideradas por el regente Dorgón, entraron en China con el ejército de Wu Sangui. Juntos derrotaron rápidamente a Li Zicheng, quien huyó de Beijing. Los manchúes entraron en Beijing en junio de 1644 y declararon que el joven emperador Shunji, de 6 años, era ahora el legítimo emperador de China. La dinastía Qing había comenzado. Pero esto no fue conquista instantánea. Grandes partes del sur de China todavía estaban controladas por leales a Ming, por señores de la guerra, por otras fuerzas rebeldes. Tomó casi 40 años hasta la década de 1680 para que los Qing consolidaran completamente el control sobre toda China. Durante este periodo, los Qing librado campañas militares en todo el país, suprimieron la resistencia Ming, negociaron con señores de la guerra, ofrecieron términos generosos a las élites chinas que se rendían, y crucialmente, se presentaron a sí mismos no como invasores extranjeros, sino como legítimos herederos de la tradición imperial china. Adoptaron la retórica confuciana de que habían recibido el mandato del cielo, que la dinastía Ming había perdido la legitimidad debido a la mala gobernanza y el colapso, y que el cielo había otorgado el mandato de gobernar a los Qing. Esto no era sin precedentes. La teoría china tradicional del mandato del cielo sostenía que las dinastías ascendían y caían basándose en su virtud, no en su etnicidad. Cualquiera, incluso no chinos, podía recibir el mandato si gobernaban bien. Pero los Qing también implementaron políticas que dejaron claro que eran conquistadores manchúes, no solo otra dinastía china, la Orden de la Cola. En 1645, los Qing ordenaron que todos los hombres chinos Han adoptaran la cola manchú, un peinado
donde la frente era afeitada y el cabello restante trenzado en una cola larga en la parte posterior. Esto era directamente contrario a la tradición confuciana, que sostenía que el cuerpo, incluyendo el cabello, era un regalo de los padres y no debía ser dañado. El edicto fue brutalmente aplicado. Mantén tu cabello y pierde tu cabeza, o mantén tu cabeza y pierde tu cabello. Miles, posiblemente decenas de miles, fueron ejecutados por resistirse. La cola se convirtió en el símbolo más visible de la conquista manchú, un recordatorio diario de que China estaba gobernada por extranjeros. Separación manchú-Han. Los Qing mantuvieron distinciones estrictas entre manchúes y Han. Los manchúes estaban organizados en el sistema de banderas, recibían estipendios del Estado, tenían prohibido casarse con Han, aunque esta regla fue frecuentemente violada. Se esperaba que mantuvieran habilidades marciales y el idioma manchú. Los Han estaban sujetos a leyes diferentes, tenían roles diferentes en la burocracia, eran vistos como conquistados. Sistema de doble nombramiento. En muchas posiciones burocráticas importantes, los Qing implementaron un sistema donde tanto un manchú como un Han fueron designados supuestamente para equilibrar perspectivas, pero realmente para asegurar que los manchúes mantuvieran supervisión sobre oficiales Han. Guarniciones manchúes. Los soldados de las banderas manchúes fueron estacionados en ciudades clave en toda China, viviendo en guarniciones separadas, a menudo tomando terrenos urbanos privilegiados, manteniéndose separados de la población Han, sirviendo como fuerza de ocupación permanente. Estas políticas crearon tensión. Los Qing eran conquistadores extranjeros y nunca dejaron que nadie lo olvidara. Pero simultáneamente se estaban sinizando adoptando cultura china, idioma chino, instituciones chinas. Esta fue la estrategia dual Qing: mantener identidad manchú distintiva y control político, mientras se adoptaba cultura china para gobernar efectivamente. Y funcionó en gran medida, debido a 3 emperadores extraordinarios que gobernaron durante el apogeo Qing: el emperador Kangxi, r. 1661-1722, el emperador Yongzheng, r. 1722-1735, y el emperador Qianlong, r. 1735-1796. Estos 3 emperadores gobernaron durante un periodo combinado de 135 años y presidieron lo que los historiadores llaman el Alto Qing, un periodo de estabilidad, prosperidad, expansión territorial y florecimiento cultural. El emperador Kangxi es considerado uno de los más grandes emperadores en la historia china. Gobernó durante 61 años, uno de los reinados más largos en la historia. Logró consolidar control Qing sobre toda China, suprimiendo las últimas rebeliones Ming y derrotando a señores de la guerra rebeldes, particularmente la revuelta de los 3 feudatorios, 1673-1681. Conquistar Taiwán en 1683, derrotando el último bastión Ming liderado por la familia Sheng. Expandir el territorio Qing hacia Mongolia, Tíbet, Asia Central. Demostrar dominio personal de la cultura china. Aprendió a leer y escribir chino fluidamente. Patrocinó proyectos confucianos masivos, como la compilación del diccionario Kangxi. Participó en rituales confucianos. Se presentó como sabio confuciano emperador. Promover crecimiento económico. La población china creció de aproximadamente 150 millones a principios de Qing a más de 300 millones durante el reinado de Kangxi, impulsada por la estabilidad, la introducción de cultivos del Nuevo Mundo, maíz, batatas, maní, y la expansión agrícola. El emperador Yongzheng continuó la consolidación, centralizándose aún más en la burocracia, reformando el sistema fiscal, persiguiendo la corrupción. Y el emperador Qianlong presidió la mayor extensión del imperio Qing. Durante su reinado, los ejércitos Qing conquistaron Xinjiang, Asia Central, aplastando el Kanato Dzungar e incorporando vastos territorios occidentales en el imperio. Los Qing consolidaron control sobre Tíbet, convirtiendo el Tíbet en un protectorado.
Los Qing subyugaron a los mongoles, integrando Mongolia en el imperio. La población china continuó creciendo, alcanzando más de 300 millones durante el reinado de Qianlong. Qianlong se presentó como el epítome del emperador confuciano culto, escribió más de 40.000 poemas, de calidad variable. Patrocinó compilaciones masivas de literatura china, coleccionó arte, realizó tours de inspección elaborados. En su apogeo durante el siglo XVIII, el imperio Qing era uno de los más grandes del mundo, cubriendo aproximadamente 13 millones de kilómetros cuadrados, más grande que cualquier dinastía china previa, gobernando aproximadamente un tercio de la población mundial, rico, estable, culturalmente vibrante. Pero bajo esta fachada de éxito, había problemas estructurales crecientes, crecimiento de la población sin crecimiento económico correspondiente. La población se duplicó del siglo XVII al XVIII, pero la tierra cultivable y las oportunidades económicas no crecieron tan rápido. Esto creó presión, más personas compitiendo por recursos limitados. Corrupción. A medida que el imperio se hacía más grande y más complejo, la corrupción burocrática se volvió endémica. Los oficiales malversaban impuestos, tomaban sobornos, explotaban a campesinos. Estancamiento militar. El ejército de las banderas manchú, una vez formidable, se había vuelto complaciente, indisciplinado, ineficaz. Los manchúes vivían de estipendios estatales, se habían urbanizado, perdieron habilidades marciales, resistencia a la modernización. Mientras Europa estaba experimentando las revoluciones científica e industrial, desarrollando nuevas tecnologías, nuevas formas de organización económica, nuevas capacidades militares, China Qing permaneció tecnológicamente estancada. La actitud Qing era que China era el reino medio, el centro de la civilización, superior a las naciones bárbaras extranjeras, sin necesidad de aprender de extranjeros. Y luego China encontró el imperialismo occidental, y todo cambió. El primer gran choque llegó con las guerras del opio, 1839-1842 y 1856-1860. El Imperio Británico, buscando balancear el comercio con China, había comenzado a contrabandear opio masivo en China, creando una epidemia de adicción. Cuando el gobierno Qing trató de detener el comercio del opio, Gran Bretaña respondió con fuerza militar. Las guerras del opio fueron humillaciones devastadoras. Los ejércitos y la marina Qing fueron derrotados desastrosamente por fuerzas británicas tecnológicamente superiores. China fue forzada a firmar los tratados desiguales, cediendo Hong Kong a Gran Bretaña, abriendo puertos al comercio extranjero, otorgando extraterritorialidad. Los extranjeros en China estarían sujetos a sus propias leyes, no a las leyes chinas, pagando indemnizaciones masivas, legalizando la importación de opio. Estas fueron violaciones devastadoras de la soberanía china. Y otras potencias occidentales exigieron concesiones similares: Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, todas tallando esferas de influencia en China, forzando al gobierno Qing a otorgar derechos comerciales, concesiones territoriales, privilegios legales. China estaba siendo desmembrada por las potencias imperiales. Y internamente, el gobierno Qing enfrentaba rebeliones masivas. La rebelión Taiping, 1850-1864. La rebelión más mortal en la historia humana, matando a aproximadamente 20-30 millones de personas. Liderada por Hong Xiuquan, quien afirmaba ser el hermano menor de Jesucristo. La rebelión creó un estado rival que controló grandes partes del sur de China durante 14 años, antes de ser finalmente suprimido no por ejércitos Qing, sino por ejércitos regionales chinos Han. La rebelión Nian, 1851-1868. Una revuelta campesina en el norte de China. La revuelta musulmana, 1862-1877. Rebeliones de musulmanes chinos en Shaanxi, Gansu, Xinjiang, brutalmente suprimidas con pérdidas masivas de vidas. Todas estas rebeliones expusieron la debilidad del gobierno Qing. El ejército de las banderas manchú era ineficaz.
El gobierno central tenía dificultades para controlar las provincias, y crucialmente, las rebeliones fueron suprimidas en gran medida por ejércitos regionales chinos, Han no, por fuerzas manchúes, cambiando el equilibrio de poder militar dentro del imperio. La segunda mitad del siglo XIX y principios del XX vieron intentos de reforma, el movimiento de autofortalecimiento, década de 1860 a 1890, que trató de modernizar militares e industrias mientras mantenía valores confucianos centrales, pero las reformas fueron superficiales, mal coordinadas, resistidas por conservadores en la corte. Y los desastres continuaron. La Guerra Sino-Francesa, 1884-1885. China perdió el control sobre Vietnam. La Primera Guerra Sino-Japonesa, 1894-1895. Una humillación devastadora china derrotada por Japón, que había modernizado con éxito, forzada a ceder Taiwán y pagar indemnizaciones masivas. La rebelión de los Boxers, 1899-1901. Un levantamiento anti-extranjero suprimido por una fuerza expedicionaria internacional de 8 naciones, que luego saqueó Beijing e impuso otra ronda masiva de indemnizaciones. Para principios del siglo XX, el Imperio Qing estaba en profunda crisis. Había perdido territorio, prestigio, control. Había sido humillado por potencias extranjeras. Enfrentaba presión de revolucionarios chinos, particularmente Sun Yat-sen, que argumentaban que la única forma de salvar a China era derrocar a los manchúes y establecer una república moderna. Y, crucialmente, había un movimiento creciente de nacionalismo étnico, la idea de que China debía ser gobernada por chinos, que los manchúes eran conquistadores extranjeros, que la humillación de China era culpa de los gobernantes extranjeros. En 1911, estalló una revolución. Comenzó con un levantamiento militar en Wuchang en octubre. Se extendió rápidamente por todo el país. Provincia tras provincia declaró independencia del gobierno Qing. El gobierno Qing intentó negociar, intentó reformarse, pero era demasiado tarde. En febrero de 1912, el último emperador Qing Puyi, un niño de 6 años, abdicó. La dinastía Qing terminó. Más de 2000 años de gobierno imperial en China terminó. La República de China fue declarada. Entonces, ¿cuál es el legado de la dinastía Qing? Es inmensamente complejo. Expansión territorial. El imperio Qing expandió China a su mayor extensión. Xinjiang, Tíbet, Mongolia, Manchuria, todas estas regiones fueron incorporadas en China durante Qing. Y las fronteras modernas de China, la República Popular China, son aproximadamente las fronteras del imperio Qing en su apogeo. El Estado chino moderno heredó el imperio territorial Qing. Diversidad étnica. El imperio Qing era multiétnico: manchúes, mongoles, tibetanos, uigures, hui y decenas de otros grupos además de chinos Han. El Qing gobernó como imperio multiétnico, y la China moderna heredó esta diversidad, 56 grupos étnicos oficialmente reconocidos, con tensiones continuas sobre autonomía, asimilación, identidad, particularmente en Xinjiang y Tíbet. El siglo de humillación, las guerras del opio, los tratados desiguales, las invasiones extranjeras, la desmembración de China por potencias imperiales, todas ocurrieron durante Qing. Este periodo de 1839-1949 se convirtió en el siglo de humillación en la memoria histórica china, moldeando el nacionalismo chino moderno, impulsando la determinación de China de nunca más ser débil. Sinización de los manchúes. Los conquistadores manchúes fueron culturalmente absorbidos por la civilización china que conquistaron. Para el siglo XIX, muchos manchúes eran indistinguibles culturalmente de los Han, hablaban chino, seguían costumbres confucianas, habían olvidado el idioma manchú. Este patrón de sinización, donde los conquistadores extranjeros son absorbidos culturalmente, se repitió a lo largo de la historia china. Los mongoles de Yuan también fueron parcialmente sinizados.
Fin del gobierno imperial. El colapso de Qing terminó más de 2000 años de gobierno imperial. La transición a república fue traumática, guerra civil, fragmentación, invasión japonesa, pero finalmente condujo a la China moderna. Los manchúes modernos, que siguen existiendo como grupo étnico minoritario en China, son aproximadamente 10 millones de personas, principalmente en el noreste de China. La mayoría han sido completamente sinizados, hablando mandarín como idioma nativo, indistinguibles culturalmente de los Han. El idioma manchú está casi extinto, solo unos pocos ancianos en aldeas remotas todavía lo hablan. Esta es la historia de la dinastía Qing, el ascenso de los manchúes de tribus en el noreste para gobernar el imperio más poblado de la tierra, su gobierno de 268 años sobre China, su sinización gradual y su colapso final ante el imperialismo occidental y la revolución interna. Es una historia sobre conquista y asimilación, sobre cómo las minorías pueden gobernar mayorías, sobre cómo la identidad cultural puede ser más poderosa que la identidad política. Es una historia sobre expansión imperial y diversidad étnica, sobre cómo el imperio Qing creó las fronteras y la composición étnica de China moderna. Y es una historia sobre humillación y trauma, sobre cómo las guerras del opio y el siglo de humillación moldearon el nacionalismo chino moderno y la determinación de China de nunca más ser débil. El legado de la dinastía Qing sigue dando forma a China hoy en sus fronteras, su diversidad étnica, su memoria histórica, su geopolítica. Entender a los Qing es esencial para entender la China moderna, y ahora conoces la historia.